Sección cuarta. La ineficacia por nulidad en el Código Civil. Conceptos generales. Nulidad. Sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie o la calidad y estado de las partes. Artículo 1681, inciso primero del Código Civil. El Código Civil regula la nulidad como un modo de extinguir las obligaciones, en el artículo 1567, número 8, pero no extingue propiamente la obligación, sino que destruye el acto que la engendró, extinguiéndose por consecuencia la obligación. Clases de nulidad. Puede ser absoluta o relativa. Artículo 1681, inciso segundo del Código Civil. Se diferencian por sus causales, las personas que pueden impetrarla y su saneamiento. Los efectos son los mismos. Principios aplicables para ambas clases de nulidad. Es una sanción de derecho estricto, que es la regla general. Artículo 1681. Si se omite un requisito establecido por la ley para que el acto tenga valor, según su especie, la nulidad absoluta. Y si el requisito mira la calidad o estado de las partes, es relativa. La nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque protege intereses superiores de la colectividad. Artículo 1469 del Código Civil. Y cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras. Artículo 1690 del Código Civil. Y la nulidad puede hacerse valer como acción o excepción. Entonces, resumiendo, la nulidad puede ser absoluta o relativa y se diferencia por sus causales, personas que pueden impetrar el saneamiento. Y los principios aplicables a ambas clases de nulidad son cuatro. La sanción es una sanción de derecho estricto como regla general. La nulidad no puede renunciarse anticipadamente. Y cuando dos personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada en favor de una de ellas no aprovecha a los otros. Además que la nulidad puede hacerse valer como acción o excepción. Primera parte, la nulidad absoluta. Concepto de nulidad absoluta. Es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según su especie. Artículo 1681 del Código Civil. Causales de nulidad absoluta. Las causales de nulidad absoluta son 9. Están en el artículo 1682. 1. Objeto ilícito. 2. Causa ilícita. 3. Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a su naturaleza. 4. Incapacidad absoluta. Para quienes no aceptan la inexistencia, a estas 4 causales del 1682 se le agregan 5. Falta de voluntad, falta de objeto, falta de causa, error esencial, algunos lo sancionan con nulidad relativa, y falta de solemnidad requerida para la existencia del acto. Esto depende de cómo se aplique la doctrina, pero en general estas 5 se solucionan con nulidad absoluta. Personas que pueden impetrar la nulidad absoluta. Para que el acto sea nulo es menester que una sentencia judicial lo declare. Las vías. Artículo 1683 del Código Civil. 1. Declaración de nulidad absoluta a petición de una persona que tiene interés en ello. La ley no califica el interés que hace posible la petición, pero la doctrina y jurisprudencia coinciden en que debe ser pecuniario y debe existir al momento de solicitarse la declaración actual. Personas interesadas, autor o partes del acto, e incluso un tercero que no intervino en él. Excepción a la titularidad. Artículo 1683 del Código Civil. No puede pedir la nulidad absoluta el que celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esto debe interpretarse restrictivamente. Afecta al autor o a las partes, pero no a terceros, lo que es lógico, porque el autor o la parte que contrata en esa situación revela mala fe. Sabiendo, entre comillas, como dice la ley, quiere decir que había un conocimiento personal, real y efectivo del vicio. Y debiendo saber, conocimiento que debería tener el autor o la parte en atención a las circunstancias del acto o a la condición de quienes intervienen en él, no siendo posible considerar lógica o razonablemente la ignorancia del vicio. Segunda forma de impetrar la nulidad. La declaración de nulidad absoluta a petición del Ministerio Público, dentro de las personas que pueden impetrarla. Estos son los fiscales de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. El interés que la faculta no es pecuniario. La nulidad absoluta es de orden público y mira el interés general de la sociedad, por lo que se le concede la facultad de solicitar la declaración en el solo interés de la moral. La ley no requiere en este caso
que el vicio aparezca de manifiesto. Como nota al margen, estos son fiscales del Poder Judicial, no son fiscales del Ministerio Público. No confundan uno con otro. Eso se explica mejor en materia procesal. Vamos a llegar allá. Tercero, sobre las personas que pueden impetrar la nulidad, la declaración de nulidad absoluta puede impetrarla de oficio el juez. El juez no la solicita, sino que lo declara de oficio cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto contrato, porque hay una causal de orden público detrás de la nulidad absoluta. No olvidemos eso. Principio procesal general. En materia civil el juez puede actuar solo a petición de parte. Una de las excepciones es la obligación de declarar la nulidad absoluta de oficio cuando el vicio aparece manifiesto. Manifiesto quiere decir que esté descubierto, patente y claro. De la simple estructura del instrumento en que se consta el acto, el juez advierte la existencia del vicio sin necesidad de relacionarlo con ninguna otra prueba o antecedente. El saneamiento de la nulidad absoluta. La ley impide que la voluntad de las partes valide un acto que adolece de un vicio de nulidad absoluta, pues está establecida en el interés general. Solo puede sanearse por el transcurso del tiempo. El plazo es de 10 años contados desde la fecha de celebración del acto. Ahora vamos con la nulidad relativa. Concepto de nulidad relativa. Es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto según la calidad o estado de las partes. Artículo 1681 del Código Civil. Causales de nulidad relativa. El artículo, luego de mencionar las causales de nulidad absoluta, dice que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa. Estas causales son 8. Son 1. Incapacidad relativa. 2. Error en la sustancia o error sustancial. 3. Error en la calidad accidental, cuando haya sido principal motivo para contratar y era conocido por la otra parte. 4. Error en la persona, cuando esas es un error relevante. 5. Fuerza moral, grave, injusta y determinante. 6. Dolo determinante. 7. Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las partes. En consideración a la calidad o estado de las partes. Y 8. Ciertos casos de lesión. Personas que pueden impetrar la nulidad relativa. Puede alegarla solamente aquellos en cuyo beneficio la ha establecido la ley o sus herederos sucesionarios. Artículo 1684 del Código Civil. No puede ser declarada de oficio por el juez, ni puede solicitarse por el Ministerio Público o cualquier persona que tenga interés. Puedan alegarle los herederos de la persona que, teniendo derecho a pedirla, falleció sin haberlo hecho. Cesionarios. Personas quienes los beneficiados con la nulidad transfieren por acto entre vivos los derechos que emanan del acto o contrato nulo, incluyéndose en esa cesión el derecho a demandar la nulidad. Excepción a la titularidad de la nulidad relativa. Artículo 1685 del Código Civil. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor de edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al juez para obtener el pronunciamiento de nulidad. El incapaz relativo no puede solicitar la nulidad relativa de un acto alegando su incapacidad para obligarse. Artículo 1685 del Código Civil. Esto supone que la parte que contrató con el incapaz lo hizo en la creencia de que éste no estaba afectado por ninguna incapacidad, incurriendo así en un error que fue provocado por las maniobras dolosas del incapaz. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Contraexcepción. La ley no considera constitutivo de dolo el engaño consistente en la simple aserción de mayoría de edad o de no existir interdicción u otra causa de incapacidad, sancionando de esta manera la excesiva credulidad de la persona que no hizo nada por comprobar si afectaba o no a la contraparte alguna causal de incapacidad. Saneamiento de la nulidad relativa. Artículo 1691 contempla el plazo para pedir la rescisión, que son 4 años. Saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo. Supone que la persona que tenía derecho a pedirla no lo hizo en los 4 años. Este plazo se cuenta, primero, del caso de la fuerza de incapacidad desde que cesa. Segundo, en el caso del error o el dolo, desde la celebración del acto. Si no se pide en ese plazo, el vicio desaparece.
entendiéndose que jamás existió. Situación que se produce cuando la persona que puede demandar la rescisión muere. Está regulada en el artículo 1692 del Código Civil, que distingue situación de los herederos mayores de edad. Si el cuadrienio no ha empezado a correr, tendrán 4 años para pedir la nulidad del acto celebrado por el causante, que se cuentan desde la muerte de éste. Si el cuadrienio ha empezado a correr, puede pedirla en el tiempo que falte para cumplir los 4 años. Artículo 1692, inciso primero del Código Civil. Situación de los herederos menores de edad. Si el cuadrienio no ha empezado a correr, tienen los 4 años a contar del día en que lleguen a mayoría de edad. Si el cuadrienio ha empezado a correr, tienen el residuo a contar de ese mismo día. Artículo 1692, inciso segundo del Código Civil. La ley establece exclusivamente el beneficio de los herederos menores de la suspensión del plazo, el cual no beneficiará a herederos incapaces por otra causa. Artículo 1692 del Código Civil, inciso final, establece una excepción. En este caso, no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años de la celebración del acto o contrato. Duda: ¿esta excepción se refiere a todos los herederos o solo a los menores? Limitar su posibilidad de acogerse al beneficio de suspensión. Argumento para decir que se aplica a todos. 10 años es el plazo máximo de prescripción transcurrido en el cual se consolidan todas las relaciones jurídicas. Vial cree que esta interpretación no se conforma con el artículo 1691 del Código Civil, que señala desde cuándo se cuenta el plazo para demandar la rescisión, pues al decir que en ese caso de fuerza o incapacidad se empieza a contar desde que ésta cesa, no establece el plazo máximo de 10 años. El plazo debe contarse desde que cesa, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde la celebración del acto. El problema práctico se soluciona, pues en la mayoría de los casos se habría producido los efectos de la prescripción adquisitiva. En consecuencia, la excepción se refiere solo a los herederos menores, para quienes se suspende el cómputo del cuadrienio. Si no hubiera transcurrido el plazo de 10 años desde la fecha del acto, el heredero menor podrá acogerse a la suspensión del plazo. La norma pretende beneficiar a los herederos menores y no perjudicarlos. Sanamiento por ratificación o confirmación del acto rescindible. Confirmación es ajena al Código Civil, que usa ratificación. La ratificación consiste en la renuncia a la inoponibilidad. Por ejemplo, los casos en que el mandante aprueba lo obrado por el mandatario, que actuó sin poder suficiente o excediéndose de sus límites, o en que el dueño aprueba la venta de la cosa ajena. Y la confirmación es un acto jurídico unilateral por el cual la parte que tenía derecho de alegar la nulidad relativa renuncia a esta facultad, saneando el vicio de que adolecía el acto. El acto se transforma en plenamente válido. La confirmación se fundamenta en el artículo 12 del Código Civil, que permite renunciar los derechos que se miren al interés individual y cuya renuncia no esté prohibida. Clasificación de la confirmación. Puede ser expresa o tácita. Expresa es la declaración en la cual la parte que tiene derecho a pedir la rescisión, en términos explícitos y directos, manifiesta su voluntad de validar dicho acto. Y tácita: ejecución voluntaria de la obligación contratada. Artículo 1695. Análisis de algunos problemas doctrinarios en relación a la confirmación tácita. ¿Qué significa ejecución voluntaria de la obligación? Requisitos: se hace en forma libre y espontánea, con la voluntad exenta de vicios y el conocimiento de confirmante del motivo de la anulabilidad. Vial concuerda con la necesidad de este tercer requisito, porque la voluntariedad de la ejecución requiere una representación fiel y acertada de la realidad, y para lograr este conocimiento es necesario que la sujeción sepa que el acto adolece de un vicio, por el cual podría demandar la rescisión. ¿Podría otro hecho, además de la ejecución voluntaria de la obligación, importar confirmación tácita? Posible caso: la parte que tiene derecho a alegar la rescisión con conocimiento de ello solicita a la otra parte un plazo para pagar la obligación. Opinión mayoritaria: solo cabe confirmación tácita por la ejecución voluntaria de la obligación, pero esto no obsta a que la conducta del sujeto permita desprender, si no una confirmación, una renuncia tácita al derecho a alegar la rescisión. Existe una manifiesta relación entre la confirmación y la renuncia, pues
Toda confirmación involucra la renuncia al derecho a alegar la rescisión, pero no toda renuncia confirma o convalida el acto. Es necesario, para que exista la confirmación tácita, que el acto se ejecute en su totalidad o basta con la ejecución de una parte. Para el Código Civil basta su cumplimiento de la obligación, sin distinguir si la obligación ejecutada implica cumplimiento del contrato en su totalidad o en una parte. Características de la confirmación son 4. Es un acto jurídico unilateral, es un acto jurídico accesorio, pues no puede subsistir sin el acto que convalida, es irrevocable y opera con efecto retroactivo. Por ficción legal se supone que el acto opera siempre ha sido válido y jamás ha tenido vicios. Los requisitos de la confirmación son 6. Debe tratarse de un vicio sancionado por con nulidad relativa, no absoluta. Debe necesariamente provenir de la parte que tiene derecho a alegar la nulidad. El confirmante debe ser capaz de contratar. Esto no significa que si el acto era rescindible por incapacidad absoluta de una de las partes, ésta deba necesariamente esperar a que cese la incapacidad para confirmar válidamente, pues debe confirmar antes si lo hace representado. Debe hacerse en tiempo oportuno, el que mediante la celebración del acto y la declaración judicial de nulidad. Debe efectuarse después de haberse cesado la causa de invalidez, por ejemplo, la fuerza. Cuando es expresa, debe cumplir con las mismas solemnidades que por ley está sujeto el acto que se confirma. Artículo 1694. Ahora vamos con las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En cuanto a sus causales, personas que pueden impetrarla y saneamiento. Primero, las personas que pueden impedir la declaración judicial de nulidad. En cuanto a la absoluta, todo el que tenga interés, salvo el que lo ejecutó sabiendo o debiendo saber el vicio, o el Ministerio Público. 2. Relativa. Persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, sus herederos o accionarios, salvo el caso del incapaz doloso. Declaración de nulidad de oficio por el juez. En la absoluta debe ser declarada de oficio cuando aparece manifiesto, mientras que en la relativa no puede ser declarada de oficio. En cuanto al saneamiento por el transcurso del tiempo, la absoluta se sanea en 10 años desde la fecha de celebración del acto y la relativa en 4 años desde el momento en que ya vimos. Cuarto, el saneamiento por confirmación o ratificación. La absoluta no puede sanearse por voluntad del autor o las partes y la relativa puede sanearse por confirmación o ratificación. Sección tercera, nulidad total y nulidad parcial. La invalidez total y parcial. La nulidad total, el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del acto jurídico. La nulidad parcial, el vicio afecta solo a una parte o a una cláusula del acto jurídico o a una parte o elemento de la cláusula. El problema, la invalidez de una parte, ¿implica la validez de todo el acto? Principios doctrinarios aplicables a nulidad parcial. La parte o cláusula inválida se separa del acto jurídico, quedando este válido en todo lo no afectado por el vicio. Y la parte o elemento de la cláusula afectada se tiene por no existente y la cláusula se reduce a la reducción interna de la cláusula. Estos principios no se pueden aplicar si la parte no afectada por la invalidez es por naturaleza dependiente o accesoria respecto a la inválida. Tampoco se aplican si se prueba que sin la parte o cláusula inválida el acto jurídico no habría realizado, o sin esa parte o elemento la cláusula no se habría estipulado. Invalidez parcial en el Código Civil. El Código Civil no soluciona el problema, pero hay casos en los que se aplica la no extensión de la invalidez a todo acto. Por ejemplo, artículo 966 del Código Civil. Declara nula la disposición a favor de un incapaz y no el testamento entero. Artículo 1401 del Código Civil. Dice que la donación sobre 2 centavos que no se insinuó es nula en el exceso. Artículo 2344 del Código Civil. Establece que cuando el fiador se obliga en términos más onerosos que el deudor principal, la fianza es nula en el exceso. Sección cuarta. Efectos de la nulidad. Conceptos generales. Para que se produzcan los efectos es necesaria la existencia de una sentencia judicial firme o ejecutoriada que declare la nulidad del acto. Antes de la sentencia, el acto produce todos sus efectos como si fuese válido,
pero esos efectos son efímeros. No hay diferencia entre nulidad absoluta y relativa en cuanto a los efectos de la nulidad judicialmente declarada. Efectos que produce la nulidad para las personas que celebraban el acto o contrato nulo. Principio general. Artículo 1687, inciso primero del Código Civil. Da a las partes derecho para ser restituidas en el mismo estado en que se hallarían si no se hubiere existido el acto. La nulidad impide que el acto produzca efectos hacia el futuro, pero como además opera con efecto retroactivo, se entiende que el acto nunca existió. La declaración de nulidad es uno de los modos de extinguir las obligaciones. Artículo 1567, número 8 del Código Civil. En ciertos casos, el efecto retroactivo solo puede conseguirse a través de determinadas prestaciones tendientes en general a que la persona que recibió algo en virtud del acto lo restituya a quien se lo dio o entregó. Estas prestaciones mutuas se rigen por las reglas de la acción reivindicatoria. Se acostumbra a hacer ciertas distinciones para analizar los efectos de la nulidad. El acto no engendró obligaciones o el acto sí engendró obligaciones. En el caso de que se hayan engendrado obligaciones, hay que distinguir de nuevo si no se han cumplido o si se han cumplido. Si no se han cumplido, la nulidad las extingue de acuerdo al artículo 1567 del Código, número 8 del Código Civil. Y si se han cumplido por una o ambas partes, opera el artículo 1687 del Código Civil, que obliga a efectuar prestaciones. Esta distinción tiene imprecisiones, es insatisfactoria para los contratos reales. Por ejemplo, el comodato. Si se declara nulidad el comodato, ¿significa que la obligación de restituir, cuyo cumplimiento está pendiente, se extingue sin más? La respuesta negativa se impone por lo injusto que sería. La obligación de restituir se ha extinguido, pero el efecto retroactivo de la nulidad impone al comodatario la restitución de la cosa, no en virtud del contrato nulo, sino como consecuencia del artículo 1687 del Código Civil. Entonces, cabe agregar a la regla de que si el acto engendró obligaciones que no se han cumplido, estas simplemente se extinguen, el requisito de que con ello se pueda volver al estado anterior. Si no es así, deberán las partes efectuar las prestaciones tendientes a restituir lo recibido. En las restituciones, cada una de las partes es responsable de la pérdida o deterioro de las especies, de los intereses, de los frutos y de los abonos de las mejoras, tomándose en consideración casos fortuitos y posesiones de buena o mala fe, todo de acuerdo a las reglas generales de la reivindicación. Artículo 1687, inciso segundo del Código Civil. Debe restituirse la cosa, y también sus frutos naturales y civiles, distinguiendo si el poseedor estaba de buena o mala fe. Está de mala fe quien recibió la cosa conociendo el vicio del acto. Excepciones a la regla general establecida por el artículo 1687, declaración de nulidad por objeto o causa ilícita. Se refiere al artículo 1468 del Código Civil. No puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Situación del poseedor de buena fe. No está obligado a restituir los frutos naturales y civiles percibidos antes de la contestación de la demanda. Artículo 907 del Código Civil. Algunos señalan que este caso, más que una excepción, es aplicación de las reglas de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria. Situación en que se encuentran las partes como consecuencia de unas declaraciones de nulidad de un contrato por la incapacidad de ellas. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo pagado o gastado en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Artículo 1688 del Código Civil. Se entiende que se hizo más rica. En cuanto a las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que le hayan sido necesarias, o en cuanto a las pagadas o adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias o subsistan y quieran retenerlas. La ley protege a los incapaces, pues teme que, cuando actúan sin los requisitos exigidos por la ley, no den adecuada inversión a lo que obtengan del contrato. Por este temor no se da si el incapaz se hizo más rico. Además, si las cosas no le son necesarias y si están en su poder, es lógico que las restituya. Ahora, si no subsisten en su poder, se dan las condiciones que justifican la protección. Algunos consideran que esta regla es una manifestación al principio de reparación al enriquecimiento sin causa. Esta regla solo aplica cuando el acto se anula precisamente por la causal de incapacidad. Situación de las personas que, debiendo restituir la cosa, adquiere su dominio por prescripción. Se refiere a cuando la persona adquirió por tradición y luego se anula la tradición o el título translaticio.
La nulidad impide que la tradición transfiera el dominio, pero no obsta a la adquisición de la posesión. El poseedor puede adquirir el dominio por prescripción, en este caso, extraordinaria, pues su posesión es irregular. El título que se funda no es justo. Artículo 704, número 3 del Código Civil. Así, el poseedor puede retener la cosa que debía restituir. La posibilidad de que la fecha de la demanda el poseedor ya haya adquirido el dominio se da en el caso de que el demandante esté en el tiempo porque el cuadrienio no había empezado a correr o quedaba un residuo. Efectos de la nulidad jurídicamente declarada en relación con terceros. La regla general: la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Artículo 1689, muy importante. Bueno, como dice, es sin perjuicio de las excepciones legales. Quien reivindica debe ser dueño de la cosa. La regla no distingue si los terceros están de buena o mala fe. Excepciones a la regla del artículo 1689. 1, 2, son 4 casos. El caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva, el caso del heredero indigno que enajena bienes de la herencia, el caso del comprador que es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión de la compraventa por lesión enorme, y el caso de la declaración de nulidad de una sociedad. 1. Caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva. El tercero adquirido, en todo caso, en virtud de la tradición que se le hizo la posesión de la cosa, quien le permitirá ganar el dominio por prescripción. El caso del heredero indigno, que enajena bienes de la herencia. Declarada judicialmente la indignidad del heredero o legatario, este es obligado a la restitución de la herencia o legado con sus acciones y frutos. Artículo 974 del Código Civil. Sin embargo, si el indigno ha enajenado los bienes, los herederos a quienes beneficia la declaración de indignidad tendrán acción solo contra los terceros de mala fe. Artículo 976 del Código Civil. El caso del comprador que es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión de la compraventa por lesión enorme. Las enajenaciones o gravámenes que hubieran hecho el comprador sobre la cosa antes de que se pronuncie la nulidad no quedan sin efecto como consecuencia de este. Por eso el comprador debe purificarla previamente. Artículo 1893. Pérdida de la cosa en poder del comprador. No habría derecho ni no por una ni por la otra parte para rescisión del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiese enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que habría pagado por ella, pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero solo hasta la concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte. Artículo 1895. El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella. Caso de la declaración de nulidad de una sociedad. La nulidad del contrato de una sociedad no perjudica las acciones que puedan tener terceros de buena fe en contra de los asociados por operación de la sociedad. Operación de la sociedad. Artículo 2058. Para completar esta sección de la nulidad, vamos a hablar sobre la conversión del acto nulo, la sección quinta. Conceptos generales sobre la conversión. Conversión: medio jurídico en virtud del cual un negocio se salva de la nulidad, convirtiéndose en otro distinto, que sustituye al primero en la medida de lo posible, salvaguardando con ello hasta ese límite el fin perseguido por las partes. Para que esta sustitución opere, es necesario que en el negocio nulo se contengan los requisitos sustanciales y formales del negocio en que se convierte. Requisitos para que opere la conversión: que el acto nulo cumpla con los requisitos que se exigen para el acto diverso que se transforma, y que las partes tengan conocimiento de la ineficacia del primer acto. La teoría de la conversión en el Código Civil. El Código Civil no contempla ninguna norma que la permita. Podrá pensarse que lo permite el artículo 1444 del Código Civil, al decir que la omisión de un elemento de la esencia trae como consecuencia que el acto no produzca efecto alguno o degenere en uno diferente. Pero este no es una hipótesis de conversión. Las partes, por ignorancia o equivocación, se formularon una representación errada del derecho, pues creían celebrar un contrato y celebraban otro.
Si puede extraerse mejor el principio de la conversión del artículo 1701 del Código Civil, el instrumento público defectuoso por incompetencia del funcionario u otra falta formal vale como instrumento privado, si está firmado por las partes, es decir, la escritura pública se convierte en un instrumento privado. Y el artículo 1138 del Código Civil. Las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables, es decir, la donación ineficaz como irrevocable se convierte en revocable. Como no hay un principio general en el Código Civil, la posibilidad de conversión restringe a los casos particulares en que la ley lo permite. Finalmente, y esta es realmente la final, la sección sexta, el error común acerca de la causa de invalidez. Conceptos generales del error común. A fin de conciliar el derecho y la equidad a algunos, les parece oportuno apoyarse en el principio del error communis factis ius, que para sostener que el negocio no individual, sino común, en torno a la causa de invalidez del negocio, lo hace inatacable, como si hubiese sido válidamente constituido. Esta es la posición tradicional de la doctrina francesa, que estima que el error común sobre la causa de nulidad valida el acto que incidió en el vicio. Fundamento de la teoría del error común. Un fundamento histórico, este efecto validante era aceptado en el derecho romano. De fundamento jurídico, la tendencia a legislar a proteger la buena fe, la que se da incluso cuando el error no es común, sino que individual, como ocurre en el matrimonio putativo, o la nulidad que se impone como una sanción a quienes celebran un acto jurídico que no cumple con los requisitos establecidos por la ley para su validez, lo que supone culpa o negligencia, aunque sea mínima, en la persona que contrató, pese a la existencia del vicio. Sería injusto que se dieran las consecuencias de la nulidad en caso de que, existiendo error común, no se dé por una culpa punible. Todo esto es una construcción doctrinaria. Bueno, con esto le ponemos término a la nulidad. Esta sanción de ineficacia va a volver en todos los demás ramos de materia civil y en gran parte de los ramos de materia procesal. Es súper importante la nulidad. Y es bueno que le den un repaso a esto, que lo lean en conjunto, lo escuchen bien y que lo entiendan. Lo más importante de la nulidad es que que entiendan lo básico, contra qué procede, que entiendan sobre los casos en los que se procede, quiénes pueden interponerla, la diferencia entre la nulidad absoluta y la relativa. Con eso tienen más o menos redondeado un grado. Porque igual en aspectos más avanzados les pueden preguntar sobre los efectos, sobre el tema que produce los mismos efectos que la acción reivindicatoria en el fondo, que también lo van a estudiar en la acción reivindicatoria, así que ahí no es tan complicado. El próximo video creo que va a ser el último de teoría del negocio jurídico y va a ser sobre un aspecto que no se pregunta mucho en los exámenes de grado, pero en el pregrado igual es importante, la representación, y voy a hablar también de la inoponibilidad. Eso, saludos, me despido, nos vemos a la próxima.